Bien, en esta ocasión vamos a ver otros ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Como parte de estos ejercicios o de este tema voy a tratar de explicar un ejercicio y así vamos a ir viendo varios ejemplos. Ustedes los practican y vemos a ver de qué manera podemos trabajar. Voy a leer el problema, lo voy a explicar algunas cositas. Voy a tratar de que el video no sea tan largo. Bien, suponga que la distancia de la siguiente figura sea de 500 kilómetros y que el desplazamiento sea de 350 kilómetros a 45 grados noreste. Si el tiempo real fuera de 8 horas, ¿cuál es la rapidez media y la velocidad media? Muy bien, esos son los dos conceptos importantes que necesito que entendamos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Cuando nosotros nos vamos para el desvío, imaginemos que por aquí está el desvío que es Aelica y vamos bien. Desde el pueblo hasta el desvío de San José hay aproximadamente 4.5.7 kilómetros por ahí, si nosotros nos vamos por la carretera, ¿sí? Pero ¿qué sucede si nosotros nos vamos en línea recta y llegamos al desvío? Ya serían menos kilómetros. ¿Por qué? Porque ya no vamos a dar el montón de vueltas, ¿verdad? Entonces ya la distancia que hay de aquí a aquí sería más corta a esta que va en el camino en real, en la carretera que usamos comúnmente. Ahora, si nosotros nos fuéramos en línea recta, pues fuera más corto. Eso es lo que quiero que comprendamos. Bueno, entonces dice explicando eso, voy a seguir acá. Suponga que la distancia de la siguiente figura, la figura es así, de la siguiente figura sea de 500 kilómetros. Entonces lo voy a colocar aquí a un lado, 500 kilómetros, ¿sí? Y que el desplazamiento sea de 350 kilómetros, ¿sí? El desplazamiento sería esta línea punteada que voy a tirar acá, ¿sí? Son 350. Ese es el desplazamiento con una D mayúscula. Muy bien, ¿a qué quiero llegar? Imagínense que este es el desvío y que nosotros nos vamos por la carretera, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si nosotros nos fuéramos en línea recta? Pues sería más corto. En este caso son 350 kilómetros. Y si nos vamos por la carretera normal, serían 500, o sea, es más largo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a utilizar esto que está señalado. Esto es clave. Vamos a diferenciarlo, ¿sí? Este es un tema un poco complejo, pero quiero ir despacio para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces, para calcular, ¿qué nos pide primero? La rapidez media. Lo voy a señalar con una R. Para calcular la rapidez media, nosotros vamos a tomar en cuenta la distancia. ¿Cuál es la distancia? Aquí nos dijo. Suponga que la distancia de la siguiente figura, o sea, de esta figura, sea de 500 kilómetros. Entonces, le voy a colocar la fórmula acá, distancia y tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que hay real? Si nosotros nos vamos sobre el camino, ¿cuál es la distancia real? La distancia son 500 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo? Pues el tiempo es de 8 horas. Entonces yo le coloco 8 horas, ¿sí? Y luego solo aplico esa fórmula. Bien, entonces yo lo que hago en este caso es, aquí está la calculadora, 500 entre 8 me da a 62
4.5. ¿Qué? Kilómetros por hora. Esa es, ¿qué es esto? Rapidez media. Ahora voy con la otra, velocidad media, ¿sí? Entonces vengo y la velocidad media se escribe así porque es un vector, ¿sí? Y la fórmula sería la siguiente. Una D mayúscula que significa desplazamiento, ¿sí? Y tiempo, sobre tiempo. Esa sería la fórmula. Ojo, la diferencia entre la D mayúscula y la D minúscula, perdón, y la D mayúscula es grande porque esta es la distancia que hay, fíjense, siguiendo el camino. Y desplazamiento es, imagínense que usted está aquí, con ese cuerpazo que ustedes tienen, ¿sí? Esta es su posición actual. Y su desplazamiento final cuando llegan al desvío sería acá. Aquí ya están ustedes cuando ya van a Santa Rosa, miren. Entonces, ¿qué sucede? Este fue el desplazamiento total. No tomamos en cuenta las curvas, por eso es una distancia más corta, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. La cantidad, la distancia que ustedes se movieron, la posición que ustedes cambiaron. Entonces, D minúscula distancia y D mayúscula desplazamiento. Y desplazamiento se usa en velocidad media. Entonces, ¿cuál es la distancia? 350 kilómetros y el tiempo es el mismo tiempo. Son 8 horas. Entonces, utilizando la calculadora, vengo y coloco 350 entre 8 y me da 43.75 kilómetros por hora. Y esto, a que como es un vector, y por eso yo le coloco este, ¿sí? Como es un vector, entonces le voy a colocar hacia dónde, hacia qué dirección, no, este, ¿sí? Esa sería mi respuesta. Entonces la primera fórmula significa rapidez media y la segunda fórmula velocidad media, y así se calcula. Ya vamos a ver más ejemplos.